40, 50 milagros, no estoy ahora mismo seguro si es 40 o 50, pero vamos 9. 9 milagros. Y vamos a ver hoy la segunda pesca milagrosa. La vez pasada vimos la primera pesca milagrosa, pero es bueno conocer el contexto. Siempre que uno lee la Biblia tiene que ver lo que está pasando alrededor. Para esta ocasión de la segunda pesca milagrosa hay que entender que Jesús, luego de haber resucitado, Él mandó a decir a sus discípulos, resucitados ya, que fueran y se iban a encontrar en Galilea, donde comenzó el reclutamiento de los discípulos. Recordemos, Marcos. Entonces ellas, o sea, las mujeres que fueron al sepulcro, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo, y es raro ver a unas mujeres corriendo en esa época, a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, o sea, aquí Jesús mismo le salió al encuentro, diciendo, salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Era un encuentro donde comenzó la obra en el lago de Galilea, pescando. Esta segunda milagro de la pesca milagrosa tiene mucho contenido para nuestra vida espiritual. Y vamos a ver en Juan. Juan es nuestro versículo clave. La pesca milagrosa no es humana. Cristo pesca donde no hay peces. El poder del Evangelio es tan grande que la obra es del Señor, 100% del Señor. Y vamos a leer Juan 21, 1 al 3 primero. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, y era la tercera vez que se le aparecía resucitado junto al mar de Tiberias. Miren que esto está el mar de Galilea, el mar de Tiberias, el mar de Genezaret, sinónimos todos. Y no les suena que Tiberias viene de ¿dónde? De Tiberio, el emperador Tiberio. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo, ese es Simón Pedro, aquí está Pedro, también tiene sus similitudes, los Pedros, tienen sus similitudes. Dice, Simón Pedro está un poco así impaciente, como él es impaciente, que el Señor le dijo, bueno, espérenme en Galilea, y habrían pasado varios días. Dice, y él ya le picaban los pies, voy a pescar, no sé ustedes, pero yo voy a pescar. Pedro también tenía dentro de sí una controversia, porque él había negado al Señor 3 veces. Él en su mente y en su corazón, él pensó que ya el Señor lo había descalificado como líder espiritual. Él no se había reconciliado con el Señor, no sabía si se iba a restaurar al grupo. Es decir, había una lucha interna con él. Y esta impaciencia, yo voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Cuando más Pedro pensó, bueno, tendré que volver a mi rutina de pescador comercial, de pescar, vender en la playa y retornar a mi viejo oficio. Pero Cristo, ¿qué les dijo? Venid en pos de mí, os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Ya esa vocación de pescador ya había pasado, pero él estaba indeciso. Y fueron, dice, ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿A qué se les parece? A la primera pesca milagrosa, que no habían pescado nada. Porque hermano, nosotros podemos el trabajo, pero el que llena las redes de peces es el Señor. Y eso es así el Evangelio. El Evangelio, el Señor es el que añade cada día a los que han de ser salvos. Entonces, la obra de pesca es obra del Espíritu y del Señor. Ellos entraron, no habían pescado nada. Siendo pescadores expertos, era una frustración que no habían pescado nada. Y
vamos porque tengo que acordarme siempre de que en la noche hay que ser más cortito y más preciso. Cortito, preciso, porque si no va a pasar como auticos que se van durmiendo. Pero no va a ser así. La pesca en la obra del Señor. La pesca en la obra del Señor se da cuando seguimos las instrucciones de Cristo. Él siempre le vamos a pescar. Cuando uno se propone en su corazón salir de pesca, va a pescar. Se los digo de verdad. Ahora que estamos nosotros en el asunto de enseñar el evangelismo explosivo a la iglesia, los peces se están sumando. Ya cada domingo yo tengo una pesca, 10, 15, cada domingo, en un culto, en el segundo culto. Pero ¿sabes por qué estamos pescando? Porque queremos ya en nuestro corazón ir a pescar. Porque el Señor quiere que llevemos el evangelio a toda criatura. Entonces, vamos a seguir leyendo. Cuando ya iba amaneciendo, es decir, pasaron toda la noche sin pescar nada y ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Pero ustedes, si ustedes ponen a vender, a comprar pescado, si tú tienes un restaurante y vendes pescado frito, ¿qué tienes que hacer para asegurarte que ese pescado llegue fresco, que puedas tener un buen tamaño de pez? ¿Qué tienes que hacer? Irte tempranito, ¿verdad? ¿A qué hora fue Cristo a la playa? Tempranito, al amanecer. Como si fuera cualquiera de nosotros, que yo todavía no conozco el mercado de marisco tempranito, pero mi hermana Melissa sí va, todos los chinos que están aquí en el barrio aquí, te lo han visto cuando venimos a la iglesia, que están vendiéndose. Y Jesús les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos respondieron, no. Y ese era un no malcriado. Un no que, ¿a ti te gustaría que te dijeran así? Sin cortesía, hijitos, ¿hay algo de comer? No. A veces cuando uno va a una oficina pública y dice, bueno, me gustaría que haga fila. No hay sistema. Se perdió la llave. No. Es lo más descortés que hay, ¿sí o no? Y ese no de frustración era porque no habían pescado nada. Toda la noche y no pescaron nada. Pero el Señor les dice también, Él les dijo, con una autoridad que le hicieron caso al Señor, echad la red a la derecha de la barca. La tenían a la izquierda, ahora échenla a la derecha de la barca. Pero ¿cómo tú puedes pensar que no hay peces de este lado y va a haber peces del otro lado? Eso, para los pescadores, dice, bueno, pero como Cristo habló con la autoridad de Él, le hicieron caso. Echad la red a la derecha y hallaréis. Mira que la razón de que echen a la derecha es porque van a hallar pescados allí. Porque Cristo nos hace pescar donde no hay. Y nosotros nos podemos sorprender de la pesca milagrosa cuando salimos a pescar. Imagínense ustedes que yo mismo fui ganado dentro de una iglesia que estaba poniendo, hacía poquitito, aplicando el evangelismo explosivo, y yo fui ganado en ese método. Quiere decir que cuando uno va a pescar, va a pescar. Y nunca sabe uno qué pesca, nunca sabrá si va a ser una sardina o va a ser un tiburón, porque mi primer pez que yo pesqué fue un tiburón chiquito que se llama cazón. Uno nunca sabe cuánto que va a pescar. Pero dice que, y hallaréis, entonces la echaron. Hubo algo en el tono de voz de Cristo que ellos le hicieron caso, la echaron. Y la echaron y ya no la podían sacar. ¡Wow! ¡Rum! Y era como si recogieron inmediatamente una cantidad de peces. Dice que ya no la podían sacar, el peso que tenían los peces, por la gran cantidad de peces. Porque ese es el poder de Cristo y el poder del Evangelio.
Cuando el dueño de la pesca es el Señor. El dueño de la pesca es el Señor. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién era ese? Juan, muy bien. Y no es porque él era el preferido, ni el consentido, ni nada de eso, hermano. ¿Sabe por qué él amaba? Cristo lo amaba a él, ¿por qué? Porque lo buscaba, estaba encima de él. Si uno busca a Cristo, recibe el mismo afecto de Juan, el mismo. Y dice que el discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. ¿Quién lo identifica primero? Es que cuando uno ama, identifica inclusive la voz. Es el Señor. Signo de admiración están, ¿verdad? Sí, es el Señor. Están los signos de admiración. ¿Qué significa eso? Que lo gritó. ¡Es el Señor! Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, típico de Pedro, ¿qué hizo Pedro? En vez de estar también ayudando a arrastrar todos esos peces, que nadie podía ni subirlo, se tiró al agua. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Igual se le parece a quién cuando caminó sobre las aguas. Y los otros discípulos vinieron a la barca. Perdón, los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. ¿Qué serán 200 codos? 200 codos son 42 centímetros, ni siquiera es medio metro, es 42 centímetros. Quiere decir que es menos de 100 metros lo que distaba. Por eso que Cristo dice, encontraron, tienen algo de comer. Y el no de ellos se oyó, porque no estaban lejos. ¿Cómo es posible pescar tan encima porque ellos ya venían de regreso? Eso es porque el Señor es el dueño de la pesca. Y los codos, como decía, son 42 centímetros. Es la distancia entre aunque yo soy de brazos chiquitos, pero del dedo acá al codo. 42 centímetros más o menos. Y eso me recuerda mucho a mi papá. Mi papá no andaba ni con metros ni nada de eso, pero cuando estábamos en el campo, él contaba por codos, por brazas, por palmadas, por dedos. Y era una cosa increíble, cómo manejaba la matemática de una forma tan sencilla, pero los codos es una medida muy exacta. Bueno, tienes que utilizar tu codo. Hay un promedio de que puede estar en 42 centímetros, todos. Pero dice pues que ellos pescaron. Volvamos de nuevo. ¿Por qué pescaron? Porque recibieron la orden del Señor. Y vamos a seguir leyendo. Vamos a recordar rápidamente el primer milagro para que vean la similitud. Aconteció que cuando estando Jesús junto al lago de Genesaret, otra vez, el lago de Galilea, el lago de Tiberias, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y eso va a ser así. Cuando llevamos el evangelio va a haber un gentío queriendo comer de la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Había que sacarle la sal a las redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Que el gentío allá en la playa y Cristo sentado en la barca enseñando, y todo el mundo ponía atención. Nadie se dormía. ¿Qué clase de disertación por horas? Y todo el mundo oyendo atentamente. Enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, es decir, rema mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, pero ¿quién es el que da los peces? Y nada hemos pescado,
mas en tu palabra echaré la red, porque lo respetaban como maestro, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Aleluya. Los peces vienen del Señor. Y su red se rompía. Y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Vaya, increíble. Por eso que Pedro entró en shock. Pedro entró en shock y dice Pedro que viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. En su vida entera como pescador no había visto ese prodigio tan grande de una pesca inmediata que hacía que las dos barcas estaban a punto de hundirse por la cantidad de peces. Pregúntale eso a Nelo, que es capitán, si él se ha encontrado con algo así. Porque solamente, y ahí, y cerca de la orilla, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Entonces esa fue la primera pesca milagrosa y vemos al final ya a Cristo resucitado con la segunda pesca milagrosa. Pero yo quiero que vamos a ir un poquito más allá. Cuando Cristo, ellos vienen arrastrando esa cantidad de peces, al descender a tierra, dice, vieron brasas puestas. ¿Quién está cocinando? Cristo está cocinando. Ya de salida es un milagro, porque ¿de dónde sacó ese pez? El Señor, que se adelantó a cocinarlo. Ya de salida, eso ahí es un milagro, ¿no? Y estaban las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Este es el típico dieta que he visto en el Señor, pan con pescado. Pienso que es una buena dieta. Hoy comí pescado yo, de desayuno. Y le diré una cosa, ahí está, en verdad que Dios suple para todo. Dice, Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Ellos pescaron, ¿verdad? Bueno, Señor, aclárame esto. Ustedes traigan los peces que acaban de pescar. En verdad que la pesca, ellos trabajaron en la pesca, pero los peces que entraron ahí fueron del Señor. ¿Sí o no? Pero el Señor, eso que indica que nos da el crédito del trabajo. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces. No eran, porque me preguntaron esta mañana, ¿cuánto? ¿Quiere uno chiquito? ¿Quiere uno mediano? ¿Quiere uno grande? Digo, no, uno mediano, para que no se salga el plato. Pero aquí, ¿cómo son los peces? Grandes peces. Qué tremendo eso, ¿eh? Grandes peces. Y te ha contado 153 peces. En un ratito allí. 153 peces. Contados. Porque era exactamente el promedio que podía sostener la red. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Quiere decir que el Señor nos da nos da la resistencia para abrigar a los peces que el Señor traiga a la iglesia. Le dijo Jesús, venid, comed. Esta parte es maravillosa. Hay algo que me disfruto en este momento, que a Cristo le gusta el compañerismo con nosotros. En el trabajo de pescar, Él también comparte la pesca con nosotros. Venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Acuérdense que Cristo está resucitado. Yo sé quién eres, pero no me atrevo a decirte que si eres, porque sería como quedar de incrédulo, ¿verdad? Pero eres tú, Señor. Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. ¿Quién estaba sirviendo? Cristo mismo. Y había un banquete no se van a comer esos 153 peces, pero hubo para repetir.
El arranque fue el pez que Cristo estaba cocinando. Pero tráiganlo acá y vamos a compartir. Porque el compañerismo cristiano, en nuestra faena de evangelismo, en nuestro compañerismo es algo natural. ¿Y quién está sirviendo? Cristo está sirviendo. Él es servidor porque Él vino a servir y no a ser servido. Y en verdad que si Él siendo mi Señor y Salvador, Él vino a servir, ¿quién soy yo? Yo debo ser un servidor, igual que mi Señor. Venid, comed. Y tomó el pan y les dio, y hay asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Entonces, quiero destacar que siempre va a haber una alegría en nuestra faena en el Señor. Porque cada alma que se suma a la grey de Cristo es una alegría en los cielos, ¿sí o no? Bien, entonces yo quiero ir un poquito más hoy. Si ustedes aguanten un poquito, porque tiene que haber un cierre aquí también. En este momento, acuérdense que Pedro está no confundido, sino que está expectante de cómo lo va a recibir el Señor. Después de haberlo negado 3 veces, después de haber dicho boconamente y arrogantemente, esto te podrán negar a ti, pero yo daré mi vida por ti. Yo voy a morir por ti. Y quedó, como es el ego, el ego humano es una valentía, pero de corta duración. Y entonces el Señor, aquí hay un buen trabajo de ministrar. Aquí con Cristo, con 3 preguntas, porque me negaste 3 veces, te voy a reafirmar 3 veces. Él está aquí, con Pedro, con este diálogo que va a tener, está reconciliando a Pedro, restaurando a Pedro también y comisionándolo en su lugar que debe estar, de apacentar la grey. Entonces aquí hay tres trabajos en una sola pregunta. Me encanta eso, porque si uno quiere restaurar a alguien del pecado, uno tiene que hacerlo con amor, porque dice la Escritura que si algún hermano es sorprendido alguna falta, vosotros que sois espirituales, que dice, restaurarlo con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Y aquí estamos viendo, quizás Pedro, ese se lee, sí. Vamos a leer la porción esta, importante. Cuando hubieron comido este banquete de pescado y pan, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, mira que no le dice Pedro, sino Simón, ¿me amas más que estos? Él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Cuál es el requisito número 1 para servir a Cristo en la iglesia? Amar al Señor. Cuando uno no ama al Señor, hace las cosas por rutina, por religiosidad, como fariseo, hipócritamente. El requisito número 1 es amar. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pedro, tú me amas. Está reprendiéndolo y reconciliándolo y estableciéndolo. Es una sola pregunta. Y la pregunta viene con la respuesta. Entonces Pedro dice, Señor, tú sabes eso. ¿Y la respuesta cuál es? Apacienta mis corderos. Haya lluvia, no haya lluvia, haya dificultad para venir, algún problema en la casa, cualquier lío que haya, el deber pastoral, ¿cuál es? Apacienta mis corderos. ¿Cuáles son los corderos? Los más chiquitos, los más chiquitos. Me acuerdo que papá tenía pocas reses, pero papá tenía una inteligencia fantástica.
tenía un sentido común que yo quisiera tenerlo. Era profesor, buen profesor, y mi mamá igual. Pero la sencillez de papá y la aplicación de la vida era porque atendía a sus vacas. Y una vez se le dañó el carro y no veía cómo llegar a la finca donde estaban. Y se fue en una motocicleta chiquitita que le había de Nelson, mi hermano Nelson el chiquito, y iba hacia... Me dio una risa porque se veía cómico el hombre mayor, así como tu papá, imagínate tú, arriba de una motocicleta chiquitita. ¿Por qué? Porque le tenía que dar el pasto a sus vacas. Porque tenía que ver aquella vaca que estaba recién parida, ¿dónde estaba? ¿Y cómo estaba? El celo lo obligaba a que él no pensaba en sí mismo, sino en su ganado. Apacienta mis corderos, apaciéntalos. Pase lo que pase, la palabra de Dios es primero. ¿Por qué se llama uno pastor? ¿Por qué? Porque lleva el pasto de las ovejas. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que necesitan las ovejas? Pasto, palabra. ¿Tú me amas a mí, Ricardo? Apacienta a mis ovejas. No importa cómo estés, no interesa. Ven, no importa, es una vocación de amor. Y después le dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ya no está arrogante así como antes. Yo te amo más que todo esto. No, ya no. Pedro se entristeció de que le dijese, perdón, estoy en la segunda, me adelanté. Dice, Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Pastorea. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Pero esa es una restauración. No más decepcionado. Cumple tu mandamiento, cumple tu vocación. Pastorea, apacienta a mis ovejas. Entonces le dice después, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderá tus manos y te ceñirá otro, te va a vestir otro y te llevará a donde no quieras. Y eso es lo que le pasa al viejo. Llegará el momento en que Dios quiera que no, que me van a llevar a donde no quiero ir. O de repente voy a estar hospedado en la casa de un hijo. Dios mío, Señor, hazme valer siempre hasta el final. Pero le está diciendo el Señor a Pedro, te van a llevar a donde no quieres ir, y ese soy yo como Dios te voy a mandar donde tú no quieres ir. Y así fue. Aunque quiero decirle que todos los discípulos de Cristo sufrieron martirio. Pero aquí me sale, no voy a entrar en eso, pero dice, y te llevarán a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme, sígueme. Y esto es supremamente importante porque en la vida de fe, en las batallas de la guerra espiritual, va a haber golpes, va a haber heridas, va a haber sinsabores, va a haber una milicia, y estamos en una milicia. Pero tú sígueme, sígueme. Y hermanos, Pedro, quiero que comparen al Pedro atrevido, vanaglorioso, arrogante, seguro de sí mismo, que el Señor le encarga la labor de apacentar su rebaño, con primera Pedro, que él está hablando de este deber. Y quiero que registren
el corazón de Pedro en esta carta cuando está con el apacientar las ovejas. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Ancianos quiénes son? Recuerden una cosa. Anciano, pastor y obispo son sinónimos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos. ¿Qué tal? ¿Es Pedro el primer papa? Estamos en igual circunstancia. Yo pastoreo y tú, Ricardo, que eres pastor como yo, nos da los requisitos y nos dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios, lleva el pasto a mis ovejas que están entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no porque me toca hoy los viernes venir con esta lluvia, no por fuerza, sino que voluntariamente, con agrado, sin sentir que es un deber, es un agrado, voluntariamente, no por ganancia deshonesta, no poniendo la mirada en la bolsa, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, no como sintiéndose señor de la grey, sino siendo ejemplos de la grey. En verdad que la autoridad de un pastor está en el ejemplo. Bueno, y aquí terminamos. Terminamos cosas que hay que tener en el corazón. El dueño de los peces, para que entren a la red, es del Señor. La red no se va a llenar por técnicas, por estrategias, por tácticas. El poder del Evangelio tiene poder para salvación. Y si salimos a pescar, vamos a pescar. Y la iglesia se va a llenar si nosotros estamos cumpliendo el alto compromiso de pastorear con la palabra de Dios a las ovejas del Señor. Dicho esto, hermano, vamos a orar. Bien, vamos a orar. Oremos, Señor. Oh Padre, un día yo piqué el anzuelo tuyo cuando alguien me compartió de Cristo. Pero esa persona que me compartió fue guiada por tu Espíritu a hablarme. Permíteme, Señor, que cada hermano que se congrega tenga el deber ser de compartir la fe. Deber de compartir para que sean hijos de Dios, para que nazcan de nuevo, para que lleguen al cielo, Señor. Permítenos, Padre mío, tener la voluntad de hablarle al que no te conoce, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.